más Igual, rápido, más. profe, es que igual yo entré un poquito tarde porque se trababa y no me dejaba entrar a la clase. Ok. Muy bien, vamos a empezar entonces. Les voy a dar el tema de la clase que vamos a ver hoy. Es con respecto a los trabajos que ustedes han estado realizando. Como ya vimos, hemos estado hablando sobre los ecosistemas, cómo funcionan y cuáles son las características que los definen en cuanto a lo que, en cómo están compuestos, ¿ok? Ángel, Uriel, ¿me escuchas? Sí, profe, claro que sí. Dime cuáles son las dos partes que tiene un ecosistema. ¿Mande? Las dos partes que tiene un ecosistema. Porque eso Específica e ya lo deberían interespecífica. saber. Dije partes del ecosistema, no relaciones. Guay, profe, no me acuerdo. Pésimo. Julieta, Factores bióticos y abióticos. exactamente. Esos son los componentes del ecosistema. Los factores bióticos y los factores abióticos. ¿Lo biótico qué es, Julieta? ¿O a qué se refiere? Todo lo que tiene vida, ¿Y lo abiótico? lo que no tiene vida pero forma parte, como el clima. Exactamente, como el clima, la temperatura, todas esas cosas son determinantes porque nos ayudan a saber qué tipo de organismos vamos a ver. Y en base a esos organismos sabemos que todo el componente vivo de un ecosistema pues tiene relaciones entre sí, las relaciones interespecíficas y las intraespecíficas. Ahora sí, Aimé, ¿me escuchas? Sí, maestro. Ok, Aimé, ¿cuál es la diferencia entre las relaciones intraespecíficas y las interespecíficas? Maestro, esta semana ya no estuve entrando a clases, así que no sé. Yajaira, La verdad, yo tampoco entré esa semana y no sé. qué horror, ni siquiera es de esta semana que pasó. Luis Aarón, Profe, Luis profe, Aarón, las relaciones interespecíficas se dan entre los individuos de una misma especie y las relaciones interespecíficas son aquellas relaciones que se llevan a cabo entre individuos de distintas especies. ok, Sería estás bien, solo que lo dijiste al revés. Las intraespecíficas son las que son con la misma especie, por ejemplo, entre los lobos, entre los mapaches, no sé, entre grupos de organismos de la misma especie. Y las interespecíficas son las que se dan entre organismos de diferentes especies, que por lo general son relaciones de supervivencia y de alimentación. ¿Ok? Vimos que igual algo interesante que tiene el ecosistema es que se relaciona con todo lo que tenga que ver con el reciclaje de la energía. ¿A qué se refiere esto? Es decir, cómo un organismo puede reciclar la energía a través de su alimentación. ¿Ok? Vimos que, por ejemplo, están los productores, los consumidores. ¿Ok? Vimos que los productores son muy importantes porque ellos son los que permiten que el ecosistema se sostenga porque transforman la energía que es inorgánica en cosas orgánicas que son comestibles para los herbívoros y para otros organismos. ¿Ok? De ahí en más, y de igual manera, vimos que algo que tiene el ecosistema interesante es que toda esta energía que se recicla de organismo en organismo, pues se reincorpora nuevamente al sistema a través de un ciclaje de nutrientes, que es la famosa dinámica de los ecosistemas, de cómo funciona un ecosistema. Entonces, en base a eso, es la presentación que vamos a ver. Ahora les voy a compartir en la pantalla. Les recomiendo que tomen notas.
porque al final de cuentas todo eso se va a evaluar. Bueno, creo que ya lo deben estar viendo en la pantalla. Es el tema que sigue, que son los ciclos biogeoquímicos. Ustedes ya estuvieron investigando sobre eso en las tareas que les dejé. Entonces ya vamos a ver de lleno el tema, ¿ok? Es un tema más o menos extenso, pero vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda, ¿ok? Hanna, ¿me escuchas? Sí, ¿Será que puedas leer, Hanna, por favor? Ok, en ciclos biogeoquímicos. Así es. Ok. Los elementos más importantes que forman parte de la materia viva están presentes en la atmósfera, hidrosfera y geósfera, y son incorporados por los seres vivos a sus tejidos. De esta manera siguen un ciclo biogeoquímico que tienen una zona ambiótica y una abiótica. La primera suele contener grandes cantidades de elementos biogeoquímicos, pero el flujo de los mismos es lento. Tienen largos tiempos de residencia. En la parte biótica del ciclo, el flujo es rápido, pero hay poca cantidad de tales sustancias formando parte de los seres vivos. Muy bien. Vamos a ver que los ciclos biogeoquímicos, como más o menos ustedes ya investigaron, se refiere a todos esos elementos que son esenciales en la naturaleza. Y no me refiero a porque sean elementos de los que se alimentan las plantas o otros organismos, sino me refiero a que son elementos que dan pie a la vida. Son los primeros elementos químicos que empezaron a dar lugar a los seres vivos, porque formaban células, formaban estructuras orgánicas y que hasta el día de hoy siguen proporcionando energía en el ecosistema, porque permiten que las plantas se alimenten y esos nutrientes van pasando de organismo en organismo. Nosotros, por ejemplo, no podemos absorber el calcio, el fósforo, el potasio y todos esos elementos esenciales de la tierra. Nosotros los consumimos a través de las plantas, que es la materia orgánica, ¿ok? Ellos transforman toda esa materia inorgánica que no es asimilable para nosotros y la transforman en algo orgánico, que son ramas, hojas, frutos, flores, todo lo que se puede comer. Es la forma en la que esos nutrientes llegan a nosotros, ya sea de manera directa, o sea, si los consumimos de los vegetales, o de manera indirecta si los consumimos a través de un animal que ya se alimentó de esos vegetales, ¿ok? Esa es la manera en la que se recicla la energía y los nutrientes en el ecosistema, porque como vimos, va pasando de organismo en organismo. Estamos siempre con los productores, después los consumidores primarios y secundarios. Entonces, los elementos de los ciclos biogeoquímicos son los que dan pie a la vida. Les recomiendo que tomen anotaciones de cuáles son. Son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. ¿Ok? Todos esos son los elementos que tienen su propio ciclo en la naturaleza. Algunos son, como se dice, algunos son atmosféricos, o sea, son gases. Otros son solutos y están disueltos en la tierra, y otros más pues vienen a través del agua. Por eso nos mencioné ahí la atmósfera, la hidrosfera y la geósfera. La atmósfera pues es todo lo que tenga que ver con el aire, la hidrosfera es con los cuerpos de agua y la geósfera es todo lo que tenga que ver con la tierra. Sin importar qué elemento sea, cada uno de ellos tiene una parte biótica y abiótica. ¿A qué se refiere eso? A que en algún momento de su ciclo, si ellos están todos en la tierra, en la atmósfera o en el agua, pues no son asimilables todavía. Entonces se dice que están en su zona abiótica. Cuando por algún proceso, ya sea algún animal, alguna fuerza natural, ellos ya pasan a los organismos, entonces automáticamente eso se transforma en su zona biótica, porque ya empiezan a formar parte de un organismo, hasta que nuevamente se vuelvan a reincorporar al sistema. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno. Mauricio, ¿puedes leer, por favor? Mauricio. Sí, profe. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Los diferentes elementos químicos pasan del suelo, el agua o el aire a los organismos y de unos seres vivos a otros hasta que vuelven cerrándose el ciclo. Al suelo
o al agua o al aire. Ciclos bioquímicos. Para que quede un poquito más claro lo de la zona biótica y abiótica, a eso se refiere. Dice los diferentes elementos químicos, que son los que ya les mencioné, que algunos están en la imagen, ahí está el fósforo, el carbono, nitrógeno, oxígeno y el agua, tienen, como le dio su compañera, tienen una parte abiótica, ¿sí? Que es cuando, por ejemplo, ellos todavía forman parte del suelo, del agua o del aire. Ya cuando pasan a los organismos, ya entran en su parte biótica, y hasta que por alguna razón vuelvan a llegar al suelo, ya vuelven a reincorporarse en su parte abiótica. ¿Cómo pueden llegar otra vez a donde estaban? Pues a través de la descomposición, ya sea materia orgánica en descomposición, ya sea que, por ejemplo, los restos de heces fecales, puede ser también por la descomposición de cadáveres, ¿ok? Todo eso que hace que se reincorporen otra vez al sistema. Muy bien. Entonces vamos a la siguiente. Ahí está. Eso es alguno de los elementos que vamos a estar viendo. Vamos a ver ciclo por ciclo, ¿ok? Pero pues por lo pronto les voy a platicar someramente de qué se trata cada uno de ellos, para que después, de todas maneras, ustedes ya investigaron parte de eso en su trabajo, ¿ok? Pero vamos a ver cada ciclo. Solo que ahorita nada más les voy a dar así como que una pequeña información acerca de cada uno para que sepan de dónde viene. Este es de los más importantes, es el ciclo del carbono. Seguramente muchos de ustedes lo pusieron en su trabajo. Aire, o sea, es atmosférico. Vamos a ver qué Jesús, ¿me escuchas? Don Boa, Ok, Jesús, ¿por qué crees que el ciclo del carbono es importante? ¿Para qué crees que nos sirva a nosotros como organismos el carbono? pues según yo, ¿Qué la vida está procesos basada en participa carbono, o ¿no? por qué? Para empezar, ¿Cómo? la vida está basada en carbono, ¿no? Nuestro... Exactamente. Nosotros estamos formados de carbono. Nosotros utilizamos la respiración en donde está implicado el carbono como parte del proceso de la respiración. Cuando nosotros nos morimos, nuestros restos forman parte de ese carbono, que al final de cuentas no solamente se reincorpora al sistema, sino que también es responsable de la creación de los combustibles fósiles. El carbono es esencial para la vida, ¿ok? Es por eso que nosotros necesitamos saber cómo funciona su reciclaje en la naturaleza. Normalmente, como lo vemos en el esquema, está de manera atmosférica. Después, cuando ya, principalmente de las plantas, ¿ok? Forma parte de la biomasa vegetal, luego forma parte también del animal, y a través de la materia orgánica en descomposición de estos organismos o de sus cadáveres, pues automáticamente se reincorpora otra vez al sistema, ¿ok? Otro elemento importante es el del nitrógeno. No sé si ustedes lo sepan, pero el nitrógeno es uno de los elementos que ayuda mucho en la fertilización de las plantas, ¿ok? A nosotros nos sirve también porque es un elemento que forma parte de nuestro cuerpo, principalmente de todo lo que tiene que ver con el movimiento, los músculos, los tendones, ¿ok? Las proteínas, todos los ácidos nucleicos que forman el ADN también están formados de bases nitrogenadas. O sea, el nitrógeno es igual que el carbono, elemento esencial para la vida. Normalmente el nitrógeno no está disponible para nosotros los organismos de manera normal. La única forma en la que nosotros podemos consumir ese nitrógeno es a través de materia orgánica. Puede ser a través de la carne, puede ser a través de los restos vegetales. Entonces, sin importar cuál sea, primero el nitrógeno está en su parte abiótica, ¿ok? Cuando forma parte de la atmósfera. Entonces, cuando por alguna razón este nitrógeno ya entra otra vez a la Tierra y ya empieza a formar parte de, pues, de la materia orgánica que está en el suelo, entonces ya es asimilado por las plantas.
y de las a pasar a otros organismos para cumplir y finalizar su ciclo. Aquí hay un esquema en el que más o menos les muestro cómo es que funciona ese ciclo del nitrógeno, ¿ok? Si se dan cuenta, primero el nitrógeno, ahí está, es un componente esencial de las proteínas y de la atmósfera. En la atmósfera está como el oxígeno, como N2, ¿ok? Está en su estado gaseoso. Entonces, para que sea aprovechado por nosotros los organismos, se tiene que fijar. Hay dos maneras para que el nitrógeno pase de su parte abiótica a la parte biótica. Puede ser por una acción química de alta energía, que puede ser una radiación cósmica, relámpagos, rayos, ¿ok? Algo que haga que el nitrógeno que esté en el aire se fije al suelo. O bien puede ser a través de un proceso biológico natural, como una relación interespecífica. Existen las bacterias fijadoras del nitrógeno. Estas hacen simbiosis con ciertas plantas y les ayudan a fijar el nitrógeno. Este nitrógeno hace que las plantas se fertilicen y produzcan flores, ramas, frutos, y todo eso hace que todo eso que se interpreta en crecimiento vegetal, pues ya tiene su propia carga de nitrógeno que pasa a nosotros cuando consumimos esos restos vegetales, o bien cuando consumimos un animal que consumió esas partes vegetales, ¿okay? A eso se refiere mucho con el que cada ciclo tiene su parte biótica y abiótica, ¿okay? Porque primero tiene que pasar del lugar natural en donde está hasta los organismos, y de los organismos nuevamente se reincorpora. Esto sucede todo el tiempo en el ecosistema, ¿ok? Y no solamente, o sea, de un elemento, sino que todos están funcionando de la misma manera. Claro, depende mucho también del tipo de ecosistema. Otro ciclo que seguramente ustedes pusieron igual en su tarea es el del fósforo, ¿ok? Es un ciclo que, a diferencia de los demás, pues no está en la atmósfera, ¿ok? O sea, no es un gas, no está disuelto en el agua, sino que más bien es un resto sedimentario. El fósforo siempre viene de materiales que son rocas calizas, ¿ok? Principalmente. Entonces, la única manera en la que nosotros accedamos a él es que se disuelva en el agua. Cuando hay alguna lluvia, un deslave, y se lavan las rocas o el sedimento, el fósforo ya entra en el agua, y cuando es absorbido por la tierra, pues ya puede llegar fácilmente a las plantas, en donde se empieza a cumplir el ciclo biológico, ¿ok? El azufre, el azufre es un poco distinto, aunque es parte esencial igual de la vida, igual que el nitrógeno y el carbono. El azufre lo que tiene es que puede ser tóxico, ¿ok? Bajo ciertas condiciones. Sin embargo, es esencial para la vida porque forma también parte del ADN, de las proteínas, ¿ok? El azufre es súper básico. ¿Cómo podemos obtenerlo nosotros los organismos de la naturaleza? Igual a través de un ciclo biológico, ¿ok? Puede ser a través de una lluvia ácida, puede ser a través de, es un elemento que no está tan disponible como los demás, pero también tiene mucho que ver con lo subterráneo. El azufre, por lo general, está bajo la tierra y está relacionado con lugares acuosos, cuevas muy húmedas, ¿ok? Lugares en donde haya mucha mineralización. Esa es la forma en la que se puede obtener el azufre, y que obviamente llega a las plantas para que de las plantas pase a nosotros, igual que los demás elementos, ¿ok? Ahora, si recuerdan, yo les dejé una tarea que era una tarea relacionada a unos conceptos, ¿se acuerdan? Biomasa, producción, tasa de renovación, más bien son parámetros propios. Yo les di unos ejemplos y ustedes tenían que buscar otros. Eso lo hice para que ustedes tuvieran un preview de lo que vamos a estar viendo, y es importante que nosotros conozcamos bien estos conceptos antes de continuar, cuando veamos cada uno de los ciclos biogeoquímicos, ¿ok? Entonces debemos saber cuáles son estos conceptos, porque eso nos va a ayudar a entender cómo funcionan esos elementos en la naturaleza. Entonces, algunos de ellos son la biomasa, la producción, la productividad, tasa de renovación, tiempo de renovación y eficiencia ecológica. Aquí la diferencia es que estos, aunque muchos de ellos tienen otro significado en otros ámbitos, nosotros lo estamos viendo aquí a nivel ecosistémico, ¿okay? Para que no se vayan a perder. Entonces, Dilcia, ¿me escuchas? Sí, Pi. ¿Puedes leer, por favor? Fuerte. Sí. Biomasa representa la cantidad de energía, generalmente solar,
fijada como materia orgánica viva o muerta en un nivel trófico, en un ecosistema o en la biosfera. La biomasa se expresa de dos formas: peso seco de materia orgánica por unidad de superficie o volumen y energía por unidad de superficie o volumen. En la geosfera la biomasa vegetal es más abundante que la animal y entre los diferentes puntos varía mucho. En la hidrosfera la biomasa vegetal es menor que la animal. Muy bien. Vean ustedes que este concepto de biomasa, seguramente ustedes igual lo habrán puesto ahí en su tarea, tiene mucho que ver con el verdadero peso que tiene un organismo. ¿Por qué es importante que conozcamos este concepto? Porque cuando veamos cómo se reciclan los nutrientes entre los organismos, la biomasa está interpretada en cuánto del peso, de ese porcentaje que tiene ese organismo, realmente contiene ese elemento. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de biomasa nos referimos al peso de un organismo, que saben, gramos, kilogramos, pero específicamente de su materia seca. O sea, por ejemplo, si nosotros queremos calcular nuestra biomasa, sería nuestro peso seco, es decir, nuestro peso con todo nuestro cuerpo deshidratado. ¿Ok? O sea, que no tenga absolutamente nada de agua, y ese es el verdadero peso que van a tener nuestros órganos, nuestros músculos, nuestros huesos. ¿Ok? Pero sí, la parte acuosa. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo consta de un 70% de agua, entonces quiten ese 70% y lo que queda es el verdadero peso que tiene. ¿Ok? Ese es el peso seco. Se utiliza mucho en la industria alimentaria porque con eso nosotros podemos determinar el verdadero peso de algo que se va a implementar en algún alimento. ¿Ok? Si se quiere utilizar la materia orgánica de naranjas, de alguna otra fruta, utilizamos el peso seco. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda con eso. Ahí, por ejemplo, en el último párrafo dice: en la geósfera la biomasa vegetal es más abundante que el animal, y en la hidrosfera la biomasa vegetal es menor que el animal. Eso es un poco fácil de entenderlo porque pues sabemos que en todo lo que tenga que ver con el ecosistema acuático, pues existen más animales que organismos vegetales. ¿Ok? En cambio en la Tierra pasa diferente. Los organismos vegetales no superan el número, por lo general. Ahora, la biomasa tiene como que sus variantes, ¿ok? Que tienen mucho que ver con la manera en la que se reciclan los nutrientes en el ecosistema. Eric, ¿será que puedas leer, por favor? Sí, profe. Gracias. Se pueden considerar tres tipos de biomasa. Uno, biomasa primaria, que es la producida directamente por los productores. La segunda es biomasa secundaria, la producida por consumidores y descomponedores. La tercera es biomasa residual, la que es producida como resultado de la acción antrópica, tanto de origen primario, serrín, paja, alpechín, o secundario, estiércol, residuos alimenticios. Exacto. Entonces, vean ustedes, si recuerdan cuál es el orden de los niveles tróficos en el ecosistema, siempre están los productores y después están los consumidores. Y de último están los descomponedores. Esto nos ayuda a entender cómo funciona esa dinámica. Vamos a suponer que una planta pues absorbe la energía del sol, cosa que solo ellas pueden hacer, y la transforman en materia orgánica, o sea, en azúcares, que ellas van a interpretar en ramas, frutos, etc. ¿Okay? Entonces, cuando ellas hacen eso, automáticamente se crea la biomasa primaria, que vamos a suponer que es una fruta, por ejemplo, que pues ya tiene sus cantidades de carbohidratos, de azúcares, tiene ahí nitrógeno, fósforo, potasio, lo que sea que absorbieron de la tierra, ¿no? De manera inorgánica y la transformaron en algo orgánico. Entonces, cuando esos nutrientes y esas características ya pasan a otro organismo, que por ejemplo tú vengas y te comas la fruta, o algunos animales se coman las hojas o las flores, entonces ya esa biomasa primaria que se creó automáticamente pasa a ser secundaria, porque ya empieza a formar parte de otros organismos, pero ya primero fue de unos, ¿ok?
Cuando nosotros ya aprovechamos esa manzana, esa fruta, el animal, por ejemplo, ya se comió el pasto, lo que sea que haya aprovechado de la planta, y empieza a sacar sus materia orgánica, sus desechos, o se muere y su cadáver se queda en la tierra, automáticamente toda esa biomasa inicial ya se convierte en biomasa residual, ¿ok? Y empieza a reincorporar nuevamente al sistema todo lo que alguna vez se tomó como una biomasa primaria, ¿ok? Es así como se van reciclando los nutrientes de organismo en organismo, es lo que les decía. No sé si alguien tiene dudas con eso. Entonces, pasamos al siguiente concepto. No sé si alguien investigó sobre producción en su trabajo. Julieta, ¿tú investigaste algo sobre producción? Producción no, investigué productividad. Productividad, ok. Lo que pasa con producción es que si no buscamos el concepto de manera adecuada, nos va a salir producción de mil y un temas, ¿no? Porque producción, pues, es una palabra muy, o sea, que se usa en varios ámbitos, no solamente. Profe, sí busqué producción. ¿Cómo? Yo sí busqué ¿Tú buscaste producción? A ver, ¿qué tienes de producción? Yo dice, es la energía correspondiente a los diferentes niveles tróficos. Hablaremos de la energía primaria, a la energía fijada por los organismos autrótrofos y energía secundaria a la obtenida de las y la energía secundaria a la obtenida en los diferentes niveles. En ambos casos hay que diferenciar a su vez entre producción bruta y producción neta. Ok, eso es otra cosa. Nunca hay que confundir producción con productividad. Se los voy a poner así en un ejemplo sencillo. Producción es, por ejemplo, vamos a suponer que tú eres una planta y es lo que produces, ¿ok? No sé, a lo mejor produces... La productividad es la relación entre la 200. producción neta y la biomasa, ¿no? Exacto, pero en términos más fáciles de explicar y para que quede más claro, la producción es por ejemplo, es lo que tú produces como organismo, ¿ok? No sé cuánto de oxígeno, perdón, cuánto de dióxido de carbono produces, cuánto de orina, etcétera, ¿no? Y tu productividad es todo lo que tenga que estar relacionado con tu energía. O sea, por ejemplo, si yo voy a hacer un proceso de respiración, ¿cuánto de oxígeno necesito para poder producir tanto porcentaje de dióxido de carbono? Esa es mi productividad, ¿ok? Es como una relación. Si, por ejemplo, lo interpretamos como una planta, pues, por ejemplo, ¿cuánto necesita una planta de luz solar para producir, no sé, tantos gramos de hojas o tantos gramos de fruta, ¿ok? Esa es la productividad esa es una manera de calcularlo. Nosotros no vamos a hacer cálculos, pero es necesario que ustedes entiendan cómo funcionan esas palabras porque nos ayuda a entender que el ecosistema pues es como un lugar de trabajo, ¿ok? O sea, no es nada más, están de ser, y es como si fuera una fábrica o un lugar de trabajo. O sea, cada uno desempeña un papel y tiene una producción que hacer y tiene una productividad, ¿ok? Si alguien ha trabajado en algo, es lo mismo, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, eres empleado, bueno, ¿cómo es tu productividad? ¿Cuántas horas trabajas y qué tanto haces en esas horas? Es lo mismo con la naturaleza, ¿ok? O sea, ¿qué eres tú, un consumidor? Bueno, ok, tú consumidor, ¿qué necesitas para llevar a cabo tus funciones? Esa es tu productividad. ¿Y qué produces? Bueno, materia orgánica en descomposición, materia orgánica necesaria para otros organismos, etc. Aquí nos da una definición que dice, es una medida de flujo de energía que circula por un ecosistema por cada nivel trófico. Es más o menos lo que veíamos con la biomasa, ¿no? Cómo va pasando de un nivel a otro. Dice, es la cantidad de energía acumulada como materia orgánica por unidad de superficie o volumen. Es por ejemplo, la producción lo podemos interpretar como esa biomasa que vimos hace rato, pero que va pasando de organismo en organismo. Esa es la producción. O sea, tú como planta, ¿cuánta biomasa produces? Y de esa biomasa, ¿cuánto va a ser para los consumidores? ¿Ok? Luego tú como consumidor, ¿cuánto consumiste de los productores y cuánto le vas a pasar a otros productores? Si te comen o si a lo mejor, no sé, produces algo que se comen los demás.
diferentes tipos, igual que con la biomasa. Hay producción primaria, secundaria, ¿ok? Vamos a ver. Danile, ¿me escuchas? Sí, maestro. ¿Puedes leer, por favor? Sí, se puede diferenciar entre producción primaria, energía capturada por los productos por unidad de superficie o volumen de una unidad de tiempo. Depende de la energía solar recibida y dada una serie de factores que pueden actuar como límites. Producción secundaria, energía capturada por el resto de los niveles tróficos por unidad de superficie y volumen de una unidad de tiempo. Exacto, la producción es lo que tú produces como, pues, dentro del papel que juegas dentro de lo trófico, ¿no? Si eres consumidor, productor, etc. Ahora, la producción primaria está relacionada principalmente a los autótrofos, es decir, los productores. Y necesito que se pongan despiertos con esos conceptos, ¿eh? O sea, un autótrofo, ¿qué es un autótrofo? Que hace su propio alimento, entonces es un productor, ¿ok? Un heterótrofo necesita conseguir su alimento, entonces es un consumidor. Entonces necesito que eso ya se lo sepan, porque eso desde seres vivos ya lo deben de saber, ¿ok? Entonces, la producción primaria dice energía capturada por los productores, que ya sabemos quiénes son, por unidad de superficie. Y depende de la materia inorgánica que reciban para hacer una producción primaria, es lo que les decía. O sea, cuánto necesita una planta de sol para producir, no sé, tantas flores, tantos frutos, tantas ramas, ¿ok? Y la producción secundaria ya es la producción que pasa de los productores hacia los consumidores primarios, principalmente, o sea, los que nos alimentamos de plantas, no necesariamente herbívoros, ¿verdad? Y ya la producción bruta, porque no hay terciaria, es primaria, secundaria y la bruta, ya es como el total, ¿ok? O sea, ¿cuánto se capturó de energía en total? Tanto por consumidores como por productores. Esa es la producción bruta, es la producción general de todo, ¿ok? Creo que ya estamos en el Maestro, tiempo. ¿y cuál es la producción Entonces, neta? ¿la producción qué? Neta. Neta es lo mismo que la bruta, ¿ok? No sé si tú investigaste las dos o cómo te salió. Sí, es que estoy checando investigación y sí puse producción, pero en producción me sale producción bruta y producción neta, como si fueran dos diferentes. Como si fueran diferentes, ok. La producción bruta, como De te hecho, digo, a mí me es como salieron que la total de la energía. ¿Cómo? En que investigué me salieron la definición de ambas, profe, o sea, de producción neta y producción bruta. Ok. Sí, lo que pasa es que la producción neta es como que por organismo, ¿ok? O sea, tú como organismo, ¿cuál es tu producción? Esa es tu producción neta. En cambio, la producción bruta habla de la producción en general de todos, ¿ok? Tanto de productores, consumidores primarios, consumidores secundarios. Y la producción neta es como que por organismo. O sea, tú como consumidor, ¿cuál es tu producción? Tú como productor. La neta es por organismo y la bruta es en general para todo, ya sea si lo estás viendo a nivel de una cadena trófica, o sea, lo lineal, o silicados, en quién se Profe, de hecho me salió hasta una fórmula. ¿Qué te salió? Me salió una fórmula para buscar la producción neta. Sí, cuando ustedes investigan todos esos conceptos, les dan fórmulas para hacer los cálculos. Nosotros pues no somos ecólogos, entonces no vamos a hacer ningún cálculo de ese tipo, ¿ok? Simplemente vamos a conocer los conceptos y saber que lo podemos calcular, ¿ok? Pero no nos vamos a meter más allá de eso. Entonces no se asusten y tampoco es necesario saber las fórmulas, ¿ok? Solo es necesario saber que cada concepto sirve para calcular algo dentro del ecosistema. O sea, también hay fórmulas matemáticas para eso. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí y nos vemos el miércoles. El miércoles continuamos con el tema, ¿ok?
sea, profe, bonito día. Profe, hasta luego. Profe, Igualmente, bendiciones. que les vaya muy bien. ¿Qué pasó? Nos vemos, que les vaya bien.